Martín. Bueno, sobre todo daros las gracias a los y las asistentes y dar las gracias, como no, por supuesto, a la organización del evento, a Martín especialmente por contar conmigo, y también me gustaría, antes de comenzar, saludar a todas y todos los ponentes. Muchos de ellos os conozco, nos conocemos, y yo creo que nos conocemos precisamente gracias a esto, ¿verdad? Gracias a este tipo de eventos, a la tecnología, porque desde aquí, desde España, ya por la tarde, pues he tenido la oportunidad de compartir múltiples eventos con múltiples de las personas, de las ponentes, de los ponentes que nos acompañan. Bueno, y mi ponencia de hoy yo voy a intentar que sea lo más práctica posible. Os voy a pedir que cojáis vuestros celulares, que cojáis vuestros dispositivos para que practiquéis conmigo, porque vamos a hablar sobre, pues eso, sobre la educación híbrida como modelo de futuro. Y entonces, teniendo esto en cuenta, seguro que muchas y muchos nos preguntamos, ¿la educación qué? ¿Educación cómo ha dicho? Bueno, pues en ese sentido vamos a empezar un poco dinamizando la sesión. Y lo que me gustaría es que os conectéis a internet. Quiero que, además de estar con este webinario que estamos realizando, quiero que abráis un navegador de internet, puede ser en un celular, en una tablet, en vuestro navegador de internet, donde queráis. Quiero que vayáis a esta dirección, a www.hellosmart.com. Cuando entréis en esa dirección, www.hellosmart.com, os vais a encontrar una pantalla como esta. Y en este caso quiero que seáis mis estudiantes por un rato. Y como vais a ser mis estudiantes, vais a entrar como invitado, como invitada. No vais a iniciar sesión, ¿de acuerdo? Al entrar como invitado y como invitada, os va a preguntar a qué clase te quieres unir. A esta que tenemos aquí, a este número que viene aquí, 664093, este es el que vas a introducir cuando te unas como invitado, como invitada. Pues venga, cogemos nuestros dispositivos, entramos en esa dirección, hellosmart.com, damos a unirse como invitado e invitada e introducimos este numerito que me aparece en pantalla, el 664093, porque quiero que veamos un poquitín unas cuestiones referentes a esa educación híbrida, al tema de la sesión que estamos hablando hoy, ¿verdad? Vamos lanzando la actividad mientras que os vais conectando. Veo que ya tengo algunos y algunas estudiantes por aquí conectados, ¿verdad? Bueno, y quiero que comencemos con una pregunta, con una lluvia de ideas muy práctica, ¿de acuerdo? De hecho, voy a lanzar la actividad, pero voy a volver a mostrar ese número por si acaso hay personas que todavía no se han conectado porque no se acuerdan. La pregunta que quiero haceros es lo siguiente. Estamos hablando sobre educación híbrida, etcétera, pero ahora, con el tema de la tecnología, seguramente que os vienen a la cabeza multitud de terminologías, de términos, ¿verdad? De cuestiones relacionadas con la educación. No voy a decir ninguno porque no quiero daros pistas, pero me gustaría que esta actividad fuese de inicio como esta lluvia de ideas para que empecemos a lanzar todos esos conceptos que tienen que ver con este tipo de educación tecnológica, a ver qué cosas os salen, qué cosas se os ocurren que podemos estar hablando. Uno de ellos, obviamente, va a ser educación híbrida, hybrid learning, o como lo queramos denominar, ¿no? Pero surgen muchas más cosas que incluso estábamos haciendo desde hace ya unos años, que veníamos un poco desenvolviendo, que llegó el COVID y nos han surgido algunas cuestiones. Pues venga, modelos educativos, modelos pedagógicos, acciones que realizamos con ese tipo de tecnología. Quiero que según entráis, la actividad ya está lanzada, que en ese dispositivo en el que habéis entrado a esta dirección, hellosmart.com, con este número, vais a escribir esas cuestiones, esas ideas y las lanzáis, las enviáis, para que las vayamos viendo aquí en pantalla. Vamos a ver si me van llegando cosillas. Bueno, esto de Hi no es un modelo, pero bueno, como no es modelo, lo vamos a eliminar por ahora, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar. Venga, tipos de modelos. Educación híbrida, yo había ya dicho uno. ¿Qué cuestiones se os ocurren que estamos haciendo con tecnología? ¿Algún tipo de cuestiones diferenciadas? Pues, por ejemplo, seguramente estamos de saludos, ¿vale? Pero venga, vamos a aportar algún modelo. Genial. Blended Learning. Aquí tenemos uno, alguna idea. Híbridos, presencial, modulares. Fíjate, ya estamos aquí sacando más conceptos totalmente diferenciadores. Voy a dar solamente pues algunos segundos. Aula invertida, otra cuestión interesante. Colaborativa, modelo conductista. Fijaos, esto yo creo que lo podríamos
asociar precisamente a cuestiones más pedagógicas, puramente duras, ¿no? Estas otras, colaboración, blended learning, aula invertida, presencial y no presencial, más colaborativa, modelo constructivista, aula invertida. Fijaos que aquí ya estamos añadiendo, juntando ese constructivismo con ese aula invertida también, que ya me sale 2 veces. Blended learning, modelo colaborativo, project work. Perfecto. Venga, vamos a... Uy, perdonad, que acabo de cambiarme de página. Voy a retomar esta actividad, no os preocupéis, y vamos a analizar precisamente esos modelos, esos conceptos que me estáis aquí enviando. Bueno, pues fijaos, estábamos hablando también de a distancia, un modelo de educación a distancia, perfectísimo, ¿vale? Vamos a ver más cuestiones, como por ejemplo tengo aquí e-learning, como tengo plataformas Moodle, storytelling, modelo cognitivista, ¿vale? Semipresencial, online, cuestiones diferentes, aula invertida, otra vez que me surge, a distancia, plataformas como Moodle, aprendizaje en línea. Bueno, perfecto, me van saliendo diferentes cuestiones ABP, otra vez a distancia, alternativo, educación formal y no formal. Salen muchísimas ideas, ¿verdad? Veo blended learning otra vez, aprendizaje enfocado, algunas cuestiones que van saliendo. Voy a finalizar esta lluvia de ideas, a lo mejor después retomamos otra vez esta actividad, voy a finalizarla por ahora, ¿de acuerdo? Finalizarla y vamos a pasar a lo siguiente, a la siguiente página que ya os había un poco presentado, pero estas aportaciones que me habéis hecho, ambientes de aprendizaje virtuales, ambientes digitales de aprendizaje, esas me las quedo. Yo, fijaos, como sabía que iba a haber muchísimas aportaciones, pues he hecho aquí un popurrí de las que me imaginaba que más o menos iban a salir. Habéis visto que... Bueno, incluso fijaos, tengo los términos en inglés, ¿de acuerdo? Estamos hablando de e-learning o aprendizaje electrónico, ha salido este tema, el distance learning, ¿verdad? Ese aprendizaje a distancia, lo voy a poner aquí un matiz porque fijaos una cosa, realmente ese aprendizaje a distancia para mí sería el origen de todo, el origen inicial, y cuando hablamos de ese aprendizaje a distancia, pues lógicamente no tendría por qué ser incluso ni con tecnología digital, ¿verdad? Porque los primeros comienzos de esas educaciones a distancia, pues a lo mejor estaba en mi casa con unos libros que me enviaban. Pero bueno, para mí esto es el inicio de todo, un inicio que luego realmente lleva a este e-learning, ¿no? A este aprendizaje digital, aprendizaje electrónico, ahora veremos. Ha salido también blended learning, han salido cuestiones como el aula invertida, ¿verdad? Este flip learning, incluso aprendizaje online que se está ahora mismo asimilando totalmente a las cuestiones de e-learning, ahora veremos por qué y cómo conlleva eso, ¿no? Pero fijaos que no me han salido, o creo que no he leído, nada referente a estas cuestiones, a este aprendizaje asincrónico y a aprendizaje sincrónico en tiempo real, como se viene llamando también. Lo vamos a analizar de alguna manera. ¿Y por qué no ha salido esto? Bueno, pues veremos a ver por qué, pero en cualquier caso, para mí, un aspecto muy interesante es que todos estos modelos que tenemos por aquí, al final se van a nutrir o se van a embeber o se van a poder reproducir de 2 formas diferentes, que es lo que vamos a ver un poco en la presentación de hoy. Antes de atacar el último punto principal, que sería el aprendizaje híbrido o hybrid learning, ¿verdad? Antes de atacar ese punto voy a hacer una revisión de dónde viene todo esto. Y digo una revisión porque el concepto que tenemos hoy de e-learning ha ido evolucionando desde los inicios. De hecho, fijaos que cuando buscábamos e-learning, ¿de acuerdo? Cuando buscábamos e-learning en la Wikipedia, allí en el año 2015, pues esto es lo que obteníamos. Obteníamos, fijaos, que se denominaba aprendizaje electrónico, ya me estaba hablando que e-learning es aprendizaje electrónico, conocido como e-learning, y a la educación a distancia virtualizada. Estábamos hablando de esa educación a distancia virtualizada. Por eso decía antes al principio que esa educación a distancia, ¿verdad? Esa educación a distancia era el principio, el comienzo de todo. Pero fijaos que aquí en esta definición que buscábamos y que teníamos en la Wikipedia en 2015, incluso ya hablaba de un modelo de B-Learning, de Blended Learning, que es un modelo que después vamos a analizar, pero englobaba todo ese aprendizaje virtual, digital, que era el e-learning, ¿de acuerdo? A través de plataformas de internet, cuestiones que estamos, yo creo que ya muy habituados a realizar con esas plataformas Moodle incluso, ¿no? De forma un poco generalizada. Cuando hacíamos esas cuestiones también de forma presencial, estábamos mezclando, ¿verdad? Hablábamos ya de B-learning, de blended learning. Blended learning, que es ese aprendizaje flexible, ¿de acuerdo? O ese aprendizaje que incluso en estos inicios, en el 2015,
esa traducción se hacía al español también como modelo híbrido, el aprendizaje híbrido. Fijaos qué cuestiones. Pero ¿qué ocurre ahora, actualmente? Si me voy hoy día, y la búsqueda, esto que os muestro ahora, es de una recopilación de información que yo realicé en 2015, ¿vale? Pero si me voy ahora mismo a Wikipedia y busco e-learning, fíjate, solo unos años después, ¿de acuerdo? En 2021, la concepción o los conceptos que me aporta son totalmente diferentes, ha evolucionado yo creo que como la tecnología, ¿verdad? Y fijaos que ahora ya tenemos un matiz clarísimo, y es que este e-learning lo asociamos totalmente a una educación en línea, una educación online en todo momento, ¿verdad? Y además, fijaos que no aparece ninguna asociación con ese B-learning, con ese blended learning, con esa educación mixta. Bueno, pues, de punto de partida, e-learning, yo creo que lo más extendido, ¿verdad? Esa educación en línea que va a utilizar diferentes contenidos, entornos virtuales de aprendizaje, los famosos EVA o del inglés Learning Management System, ¿de acuerdo? Esos LMS, que me van a permitir alojar el contenido digital, contenidos digitales educativos, que mis estudiantes van a acceder a ellos, que esa educación y learning contendrá o no contendrá sistemas de videoconferencia, lo vamos a ver ahora un poquitín después, pero luego todo eso que yo hago en digital, que eso que hago en virtual, acordaos siempre, y para mí es un aspecto muy importante, ese blended learning lo voy a poder utilizar también todo eso digital, pero incluso de forma presencial. En este sentido, sobre ese blended learning, sobre ese aprendizaje combinado, que sería la traducción actual que tenemos a español, ese aprendizaje combinado, ¿qué pensáis? ¿Qué definición daríais vosotros y vosotras a esa cuestión de blended learning? Si vamos un poco avanzando hasta el punto crítico, que es el aprendizaje híbrido. Pues entonces, como estáis ahí conectadas y conectados ya, ¿verdad? Pues venga, dejo 30 segundos para que me lancéis ideas sobre qué es para vosotras, para vosotros, ese aprendizaje combinado, ese blended learning. Tenéis vuestros dispositivos en la misma dirección, perfectísimo. Combina asincrónico y sincrónico. Fijaos que estamos lanzando ya cuestiones que yo hacía aportaciones antes a ellas, ¿verdad? Perfectísimo. Pues venga, algún matiz más mientras me hidrato un poco. Más cuestiones sobre este modelo híbrido. Da opción a tener sesiones virtuales y presenciales. Bueno, yo creo que lo veo en el momento, perfecto. Sincrónico y asincrónico. Aquí volvemos a cuestiones de estas de tiempo real o de forma asíncrona. Aprendizaje interactivo, combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico, más cuestiones de estas. Lo veo posteriormente. Aprovechar trabajo práctico e independiente. La introducción de las IT para mejorar la educación a distancia. Virtual y presencial, más cuestiones, ¿verdad?, que salen por aquí. Más sincrónico, asincrónico. Trabajo colaborativo, recursos digitales, estamos hablando ya de colaboración, de recursos, de contenidos digitales, ¿verdad? Ideal para adultos que trabajan, integración virtual y presencial, más cuestiones de estas, sincrónico y asincrónico otra vez, sincrónico y asincrónico, aprendizaje virtual, sincrónico, asincrónico. Yo creo que tenemos totalmente asumida esas cuestiones de sincrónico, asincrónico, ahora las matizaré un poco más en referencia a cuándo podemos hacer una cosa, cuándo podemos hacer otra. Aquí tenemos todas estas aportaciones sobre este blended learning. Fijaos que aquí me aparece incluso semipresencial y un presencial virtual. Bueno, como modelo combinado, como modelo blended learning, dentro de las múltiples definiciones que hay, voy a finalizar estas aportaciones ya, una de las más extendidas, lógicamente, es esa combinación realmente, y cuando hablamos de blended learning es cuando estoy combinando realmente métodos o técnicas que utilizan la tecnología y métodos o técnicas que no utilizan la tecnología. Habéis hablado sobre esa presencialidad, sobre ese virtual, habéis hablado sobre ese asíncrono o sobre ese síncrono en tiempo real, ¿de acuerdo? En cualquier caso, para mí un concepto claro sobre este B-learning, más que de una forma asíncrona, está relacionada siempre o principalmente a los momentos de en tiempo real. En tiempo real, ojo, en tiempo real, que pueden ser presenciales o pueden ser virtuales, ¿de acuerdo? Pero en todo momento, cuando hablamos de aprendizaje combinado, lo que estamos haciendo es
entablar el uso de momentos en los que se utiliza la tecnología y momentos en los que no se utiliza, y los combino ambas situaciones, porque no todo es e-learning, no todo es educación presencial sin tecnología. Quedaos con esta idea, ¿vale?, de blended learning, una definición que ya, bueno, lanzábamos incluso en 2015 sobre ese uso, esas posibilidades. Y seguimos avanzando, vamos muy rápido en estos aspectos para ver el siguiente punto. Fijaos, llegamos al flip learning. Flip learning, del inglés, ¿verdad?, también muy extendido ya el flip classroom, ¿de acuerdo? La clase invertida, la educación invertida, cuestiones que me matizan o que me aportan determinadas cuestiones, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, voy a dejar esto por aquí, el más pequeñito, y la idea de esta educación invertida es, bueno, pues tradicionalmente lo que se venía haciendo es que los alumnos, los estudiantes llegaban al aula, el docente nos contaba su historia, su teoría, de una forma magistral, y cuando los alumnos llegaban a casa, pues se ponían a practicar, ¿verdad?, con esos contenidos, con esas cuestiones teóricas que los y las docentes me habían impartido. Cuando hablamos de este flip learning, cuando hablamos de esta educación invertida, inversa, lo que hacemos es un poco, o se pretende que se consiga lo contrario, el modelo al revés, y es, el docente cuando está en clase no va a ser la persona que principalmente imparta esos contenidos, sino que esos contenidos los vamos a haber analizado, vamos a acceder a esos contenidos cuando estamos en casa, ¿verdad? Cuando estamos en casa, en lugar de poner en práctica lo visto en la universidad, lo visto en el centro educativo, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, pues algunos vídeos, vamos a leer determinados contenidos, vamos a, ¿por qué no?, jugar incluso con aplicaciones, con elementos digitales. Para todo ello, obviamente, vamos a necesitar algunos elementos como son esos entornos virtuales de aprendizaje que me van a permitir o le van a permitir al docente alojar los diferentes contenidos digitales que quiere que sus estudiantes vean en casa, lo van a alojar en ese entorno virtual de aprendizaje para que puedan acceder a ellos. Bueno, pues fijaos que todas estas cuestiones que me aporta lo que sería la parte de flip learning, lo que me facilitan y lo que me posibilitan es la idea de eso lo hago en casa, y cuando llego al aula es el momento de yo como estudiante, y me da igual el nivel educativo, ¿de acuerdo?, yo como estudiante me voy a poner a practicar con diferente tipo de contenidos. Es cuando en el aula, cuando vamos a poner de forma práctica todo lo que hemos visto en casa. Es cuando van a salir las dudas. Las dudas van a salir en este momento, en el momento de clase. Las dudas que en ese momento sí, el docente, la docente, va a ser quien va a dinamizar toda esa sesión para resolver todo ese tipo de dudas, porque va a ser los momentos en los que se van a poner en práctica todas las cuestiones que se han visto con antelación. Ojo, y esto lo digo como maestro, esto no significa que tengamos que utilizar siempre el modelo único de flip learning, en el cual ya no vamos a explicar nada en clase, porque está totalmente prohibido, porque si no, no hacemos un auténtico flip learning, no. Hay momentos en los que el docente también seguirá impartiendo sus sesiones, digámoslo así, más magistrales, pero la idea es un poco diversificar, cambiar el punto de vista, de ahí esa cuestión de invertir. Quedaos con la idea de ese e-learning, quedaos con la idea, por ahora que hablábamos de no solamente el aprendizaje a distancia, e-learning online, virtual, sino también hacerlo blended learning, combinado, momentos que utilizaré lo digital y momentos en los que no, y además le sumamos un punto más, le sumamos ese flip learning, esa educación inversa, de tal forma que habrá momentos de ese blended learning en el que utilizamos la tecnología en clase para hacer cosas que no son explicación, para poner en práctica, flip learning, ¿verdad? Habrá momentos que utilizamos la tecnología en casa, ¿de acuerdo?, a través de ese e-learning, para acceder a los contenidos de un modelo flip learning, de tal forma que voy a acceder a los contenidos teóricos en casa, para luego llegar al aula y ponerlos en práctica. Bueno, como veis, modelos tecnológicos que realmente van avanzando en el uso de la tecnología, en el porqué del uso de esa tecnología, ¿para qué? Para conseguir unas finalidades. Y en este sentido, cuando pasamos y continuamos del modelo flip learning, me toca haceros unas preguntas. Y quiero que os pongáis un poco en vuestra posición, bien como estudiantes, bien como docentes, ¿de acuerdo? Y lo que quiero es que me respondáis más o menos bueno, más o menos no, quiero que me respondáis, ¿verdad?, a estas preguntas que os lanzo ahora mismo, para saber
de esos modelos que hemos visto hasta ahora, de ese e-learning, de ese aprendizaje combinado, de esas cuestiones, si tú utilizas o has utilizado, tanto desde el punto de vista, si ahora mismo eres estudiante, como si eres docente, ¿utilizas entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Quiero que me respondáis. Vamos a ir viendo un poco las preguntas en tiempo real, y fijaos que los entornos virtuales de aprendizaje, yo creo que en la universidad, creo que están muy extendidos. De hecho, vamos viendo incluso que aquí ya 14 personas 14 personas, 17 dicen que sí, 5 dicen que están respondiendo la B, que poco. Por ahora, solamente una persona dice que nada. Las preguntas que tenemos son estas cuestiones. ¿Utilizas entornos virtuales de aprendizaje? ¿Utilizas tecnología en clase? Obviamente estoy refiriéndome a tecnología digital, ¿vale? Tenemos aquí mucho, poco, pero no hay nada de nada, ¿vale? Perfecto. Y, por ejemplo, ¿utilizas videoconferencias en tus clases? ¿Utilizamos videoconferencias? Fíjate, aquí la cosa ya está un poco más a la par entre mucho y poco, pero nada, hay cero por ahora, con lo cual estamos viendo que se está utilizando mucho, y entiendo esta pregunta, lógicamente es diferente cuando la preguntamos en una educación primaria, en una educación secundaria, a cuando la preguntamos ahora, ¿no?, en educación superior, pero quedaos con esa idea, con esos matices. Incluso la siguiente pregunta, en la cual utilizas tú fíjate, que si utilizamos flip learning, que si utilizamos esa clase invertida en mis clases, cuando yo soy docente, por ejemplo, o si soy estudiante ahora mismo en la universidad, si la utilizan conmigo. Aquí ya la cuestión varía totalmente, es lógico, es normal, ¿verdad? Estamos hablando de que la cuestión varía a que muy poco, o incluso el nada, ya se ve bastante. Bueno, voy a finalizar esta actividad, me voy a quedar como a modo resumen estas aportaciones que me habéis hecho, voy a finalizar la actividad. Vamos a revisar y bueno, vemos aquí un poco los comentarios generales y vemos que en los entornos virtuales de aprendizaje está clarísimo que se utilizan muchísimo en la universidad, 30 se utilizan mucho, 10 personas han respondido que lo utilizan poco, que no lo utilizan nada, una persona, hemos tenido 12 personas que no han respondido, pero bueno, cuestiones referentes a tecnología en el aula, también tenemos claro que la utilizamos bastante, que utilizamos bastante tecnología. Cuestiones sobre esas videoconferencias, ¿verdad? Pues también estamos utilizando mucho las videoconferencias. Yo creo que muchísimo y a veces demasiado. Ahora os matizaré por qué, ahora después. Y por último, cuando hablamos ya incluso de dar un paso más, de hablar de ese flip learning, de hablar de otros tipos de metodologías activas, que comentaremos ahora después, aquí ya la cosa cambia, ¿verdad? Aquí ya es o poco o nada, ¿vale? Cuestiones muy interesantes, cuestiones a tener en cuenta. Bueno, esto se ha acabado, voy a pasar a la siguiente página, al siguiente contenido, para analizar ahora, bueno, pues el motivo de lo que veníamos a hablar ahora, ¿no?, que sería esta educación híbrida, este hybrid learning, este aprendizaje híbrido. Y fijaos, quiero que os centréis en todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Comenzábamos con esa educación a distancia hace muchísimos años, de pronto sale la posibilidad de esa educación a distancia hacerla con tecnología digital y surge el e-learning. Ese e-learning también se lleva al aula, momentos que utilizo la tecnología, momentos que no, con ese blended learning, con ese aprendizaje combinado. Damos un poco más la vuelta a la tortilla y hablamos de ese flip learning, de esa clase inversa, ¿de acuerdo? Todo ello lo empezamos a combinar con esos términos tan raros de aprendizaje sincrónico en tiempo real, lo que estamos haciendo ahora, aprendizaje asíncrono a tiempo diferenciado, con lo cual podemos hacerlo cuando estamos en casa, ¿no? Me conecto a la plataforma de la universidad, accedo a los contenidos y otra compañera accede después. Bueno, pues ya empezamos a estudiar y a ver ese nuevo modelo de educación híbrida que se comprende o que se acabó. ¿Qué ocurre ahora? Llegó el COVID. Y fijaos este matiz, súper importante este matiz, y es que cuando se estaban empezando a ver modelos de educación híbrida, se estaban empezando a ver implementados en todas las etapas educativas, de pronto llega el COVID, llega el confinamiento, llega la cuestión de que tenemos que estar en casa, ¿verdad? Y llega la cuestión de que tenemos que dar clase como hemos tenido que darla ahora. Y en este sentido yo tengo clarísimo que esta situación, la situación COVID, ha hecho que nuestra percepción de lo que es la educación híbrida haya cambiado totalmente. Pues ahora abrimos un turno de preguntas, de lluvia de ideas. Quiero que me lancéis
esas ideas. ¿Qué es para vosotros, qué es para vosotras esa educación híbrida? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera? ¿Cómo la estáis desarrollando? Cualquier cosa que se os ocurra. Ya sabéis, y lo vuelvo a poner por si acaso alguien no se había conectado, que entramos en internet, en hellosmart.com, e introducimos ese número que viene ahí cuando entramos como invitados y como invitadas. Venga, tenéis 30 segundos para hacer esas aportaciones. Luego veremos cómo la concepción, creo que la concepción o el concepto de educación híbrida está muy influenciado, insisto, por esta cuestión de COVID y por cómo hemos tenido que dar estas clases ahora. De hecho tengo la impresión, me ha dado la percepción por el tipo de respuestas que habéis enviado antes, con el tipo de tecnología que venís utilizando, que esas respuestas también vienen influenciadas por ello. Bueno, pues voy a minimizar esto, insisto, hellosmart.com 664093 para que entréis como invitado, como invitada. Vamos a ver estas aportaciones. Pensad, clase híbrida, aprendizaje híbrido, ¿qué es? Pues mirad, tenemos virtual más presencial, una aportación, perfecto. Tenemos combina herramientas tradicionales y tecnologías. Trabajo en aula y trabajo en casa con herramientas digitales. Hacer uso de diversos recursos tecnológicos para innovar en el aprendizaje. Combinación de métodos y tecnología para la educación. Educación a tu ritmo. Fíjate, educación a tu ritmo. Clase síncrona y asíncrona. Cuestión interesante esa, ¿vale? Curso autogestivo más sesiones síncronas. Vídeos, programas de software. Utilizar todo lo que tienes a tu alcance. Iniciar, crear. Bueno, son aportaciones, ¿verdad? Clase presencial, una parte del grupo, parte en línea, el resto del grupo, actividades en plataforma. Bueno, estamos dando múltiples, ¿verdad?, opciones. Quedaos un poco con esa última idea, esa última aportación, porque realmente, y lo vamos a ver ahora después, el concepto más acercado a lo que sería y a lo que se estaba empezando a plantear antes de COVID sobre esa educación híbrida sería esa combinación. La combinación de lo presencial y lo virtual. Pero lo explicamos de más adelante. Seguimos recopilando todos estos tipos, utilidad métodos virtuales y tradicionales. Tenemos aquí hacer uso de diversos recursos tecnológicos, clases, vídeos y trabajo en equipo para unificar ideas en línea, etcétera, etcétera. Voy a finalizar esta lluvia de ideas. Me voy a quedar con todas las aportaciones porque después me va a venir de maravilla para analizarlo. Y os voy a lanzar primero unas aportaciones sobre ese aprendizaje híbrido, no qué es, sino cómo ha sido influenciado por el COVID. Y fijaos, lo primero que vamos a ver, esa evolución tecnológica, resulta que cuando llega el COVID nos encontramos con una situación, y es que nos tenemos que ir a casa. Nos tenemos, por ejemplo, aquí en España tuvimos un confinamiento, pero los centros educativos siguieron dando clase, como ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? En ese sentido, había dos cuestiones que yo creo que tenían claras los docentes, y voy a copiar en este caso a Camino López, que esto que voy a contar ahora mismo es fruto de ella, unas aportaciones que hizo en la Semana Iberoamericana de la Educación hace unos 15 días. Y ella comentaba, Camino, que lo que querían los docentes, y es cierto, en el fondo teníamos claro que queríamos la presencialidad. El objetivo que añoramos o que queríamos siempre cuando hablamos de la educación es estar presentes, con independencia de que hagamos un blended learning o un flip learning, etcétera, etcétera, queríamos volver a esa normalidad, a esa presencialidad, o a intentar transmitir esa tranquilidad al alumnado, ¿no? Bueno, pues resulta que esa presencialidad, además, resultó que nos encontramos con que teníamos que hacerlo todo virtual. ¿Verdad? Teníamos que hacerlo todo virtual. ¿Y cuál es la conclusión de esta suma que muchos docentes, comentaba Camino en ese sentido, han realizado? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues fijaos, el resultado de esa suma para muchas personas ha sido videoconferencia. Realizar videoconferencias. Y en este sentido, ¿sabéis lo que ha ocurrido?
lo comparto totalmente con Camino porque en diferentes debates que hemos tenido yo también le he transmitido la misma idea. Todo esto ha sido un paso atrás en los avances tecnológicos, en los avances metodológicos, en la tecnología educativa, porque realmente un modelo de videoconferencia en el cual simplemente entablas o te pones a juntarte con tus 100 estudiantes y yo, si ahora estuviese simplemente hablando y hablando y hablando, o que vieseis directamente un vídeo mío, sería lo mismo, exactamente lo mismo, porque no tendría ningún tipo, ¿verdad?, de interacción con vosotras y con vosotros. En este sentido, realmente esto ha sido un poco, pues, volver a los 80, que era cuando se empiezan a estudiar esos primeros modelos de educación a distancia, con unos tipos de videoconferencia. En Estados Unidos se empiezan incluso a investigar. Esto ha sido una vuelta atrás, sobre todo no solamente a esos 80, sino que la utilización exclusiva de estos sistemas de videoconferencia, en los cuales tus estudiantes principalmente se mantienen pasivos, simplemente escuchándote, lo que hemos hecho de esta manera, con esta época de COVID, en muchos casos hecho así, no digo que sea siempre, ha sido dar un paso atrás, porque todo lo relacionado, ¿de acuerdo? Voy a mover esto un poquitín, perdonadme. Todo lo relacionado con esa o con esas cuestiones de metodologías activas se han dejado de lado. Metodologías activas en las cuales los estudiantes tenían que ser partícipes, creadores de su propio conocimiento. Hablamos de blended learning, del aprendizaje combinado, en el cual a veces utilizaba la tecnología, a veces no, pero ya empezábamos a utilizar esa tecnología por y para qué. Pues para hacer un sistema de croma en el cual mis estudiantes graban cuestiones dentro del aula. O hablábamos de ese flip learning en el cual los estudiantes llegaban al aula y se ponían a practicar, a crear el conocimiento de las cuestiones que iban haciendo. Metodologías activas que con un sistema exclusivamente de videoconferencia pues se quedaban paralizadas, se quedaban sin utilizar. En este sentido, y teniendo en cuenta ese aprendizaje híbrido, penúltima pregunta que os hago, quiero ahora que maticemos. De toda la experiencia que tenemos hasta ahora, de lo que hemos transmitido, teniendo en cuenta que el sistema de videoconferencia está bien en muchos casos, por ejemplo ahora, para que me veáis, para actuar, pero necesito daros interactividad, necesito metodologías activas, ¿de acuerdo? Quiero que me digáis, vamos a construir qué sería ese aprendizaje híbrido, cómo queremos que sea a partir de mañana, ¿vale? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta? Los voy a categorizar como elementos positivos. ¿Qué elementos no tengo que tener en cuenta o qué cosas no tengo que hacer? Las voy a categorizar como elementos negativos. Venga, vamos a ver qué va fluyendo de aquí, a ver cómo vamos un poco colaborando de esta manera. Me vais aportando las cuestiones. Pensad eso, en ese aprendizaje híbrido, un aprendizaje híbrido, que ahora matizaré después, que realmente lo que va a realizar ese aprendizaje híbrido es posibilitar tener estudiantes en el aula, posibilitar tener estudiantes en remoto al mismo tiempo, de forma sincronizada. A lo mejor vemos muchos puntos negativos. Aquí, por ejemplo, va saliendo que requiere más tiempo. Falta de recursos, efectivamente. A priori está clarísimo, la conexión a internet, ¿verdad? Conexión con dispositivos, pantallas digitales, diferentes cuestiones, webcams. Bueno, cosas positivas, permite innovación educativa, es más dinámico. Positivo, ellos trabajan y envían tareas, motiva el aprendizaje, creativo, conectividad, ¿vale? Estamos viendo, falta de conectividad al mismo tiempo también es un problema, ¿de acuerdo? Perfectísimo. Utilizar la tecnología para que el estudiante genere su propio conocimiento. Fijaos que estamos aportando cuestiones ya puramente metodológicas, porque crear tu propio conocimiento lo puedo hacer sin tecnología, pero si ahora que vivo en un mundo digitalizado utilizo esa tecnología para eso, realmente es el objetivo de el por qué usar la tecnología, ¿vale? Implementar metodologías, ¿de acuerdo?, activas y propiciar aprendizajes significativos. Cuestiones negativas que tenemos por aquí. Malos servicios de internet, falta de recursos tecnológicos. Fijaos que el tema de la conexión ya ha salido en varias ocasiones, ¿verdad? Un aspecto muy importante. Conectividad, fallos en los servicios, la mala señal, no tengo internet. ¿Estáis centrando realmente en el principal punto de disrupción, de problema, de gran brecha, en ese gap digital, que va a ser la conexión, el acceso a internet? Sin embargo, al nivel positivo hablamos de cosas a tener en cuenta, actividades asíncronas, actividades in situ, en casa, más dinámico, más innovador, motivacional, más
cuestiones así. Bueno, voy a finalizar estas aportaciones y os voy a dar mis últimos matices, ¿de acuerdo? De cómo vemos esa educación híbrida a modelo de futuro, ¿vale? Perfecto. Las dejo guardadas para analizarlas después. Esto siempre me gusta porque me resulta muy interesante. Y vamos a ver qué hablamos con este modelo de educación híbrida. En primer lugar, que quede claro que el concepto, cuando surge la idea de esa educación híbrida, hay quien la denomina también un modelo de educación mixta o modo mixto, de diferentes cuestiones. Esta educación híbrida surge con la idea de tener estudiantes presenciales y tener estudiantes en casa, o no tiene por qué ser en casa, puede ser en otra universidad, puede ser estudiantes en remoto. Y la idea inicial de esta educación híbrida, el concepto como tal estaba concebido, era que no era presenciales o en remoto, era presenciales y en remoto. El poder tener grupos conjuntos en el cual los estudiantes se unen, algunos que están de forma presencial en la universidad X con el docente José Luis Castaño, por ejemplo, más otros alumnos estudiantes que se unen en remoto, ¿de acuerdo? Alumnos que se reúnen en remoto y al mismo tiempo comparten, y al mismo tiempo dinamizan. Esto se puede realizar y se realiza de dos formas diferenciadas. Puede realizarse de una forma totalmente pasiva, mis estudiantes, tanto los presenciales como los que están en remoto, simplemente oyen, con lo cual no he innovado absolutamente en nada. O se puede realizar de una forma activa. Mis estudiantes presenciales interactúan con los estudiantes en remoto. Utilizan diferentes tecnologías para trabajar de forma colaborativa, para trabajar de forma activa. Esas son las grandes diferencias. En este sentido, con este hybrid learning, con este aprendizaje híbrido, lo que nos encontramos es la cuestión siguiente, y es, por supuesto, puede realizarse en tiempo real y de forma asíncrona, ¿de acuerdo? Tener alumnos que se unen de forma síncrona o que lo hacen en tiempo real y alumnos estudiantes que lo hacen de forma asíncrona. En este sentido, en la educación híbrida, ¿dónde puedo realizarla? Bueno, pues habrá quien me diga, vamos a ver, cuando yo la realizo en tiempo real, de forma asíncrona, tengo clarísimo que lo voy a hacer en la universidad. Perfecto, vale, pues lo hago en la universidad. Sí, perfecto, en tiempo real en la universidad, pero ojo, puedo tener estudiantes, alumnos presenciales, ¿de acuerdo? Que es la idea que hemos buscado antes, tengo alumnos presenciales y tengo alumnos, estudiantes en remoto, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Acordaos que la idea de híbrido es tener al mismo tiempo esas dos personas, y esto es en un tiempo real, lo que estaríamos haciendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y si hablo en asíncrono, o sea, que no estamos todos al mismo tiempo, o sí, pero no estamos realizando la misma tarea sincronizada, ¿vale? ¿Dónde lo puedo realizar? ¿Lo puedo realizar en la universidad? Y me diréis algunos, pues no, en la universidad no puedo realizarlo. Y yo os diré, pues fijaos, de una manera asíncrona, en la cual el docente no está principalmente presente, también puedo tener alumnos presenciales, ¿vale? Porque hacen uso de las instalaciones de mi universidad, porque yo no tengo conexión a internet en casa, porque me tengo que desplazar a ese lugar físico, ¿vale? Esa universidad para realizar esas cuestiones. Estoy presencial, pero al mismo tiempo voy a tener estudiantes en remoto, ¿vale? Estudiantes en remoto que se van a conectar a esas cuestiones. Cuando hablo de asíncrono, obviamente voy a necesitar en todo momento esos entornos virtuales de aprendizaje, esas plataformas Moodle, por ejemplo, para acceder a los contenidos, esas herramientas de trabajo colaborativo, fíjate lo que os digo, herramientas de trabajo colaborativo que me van a permitir, cuando es en tiempo real, trabajar al mismo tiempo en el mismo documento, y cuando es de forma asíncrona, trabajar en el mismo documento
en tiempos diferentes. Yo me he desplazado a la universidad porque tengo que ir a trabajar porque no tengo conexión, y mis compañeros de trabajo, de equipo, lo van a hacer en ese caso 2 horas después desde su casa. En cualquier caso, fijaos una cosa, esto ocurre porque estamos hablando en todo momento de personas, nuestros estudiantes, que ante todo están conectados, porque lo hacen en su día a día, ¿de acuerdo? Están totalmente conectados, y esa conexión es lo que les diferencia respecto a las cuestiones que veníamos realizando antes. Bueno, modelo híbrido que además toda esa conexión me va a no aportar, sino voy a necesitar. Estas son las cuestiones que pueden ser positivas o pueden ser aspectos un poco contradictorios, y es que obviamente necesito una red, una buena red de acceso a Internet, necesito esos entornos virtuales de aprendizaje, necesito esos dispositivos para los estudiantes, dispositivos para los docentes, necesito diferentes cuestiones tecnológicas, ¿de acuerdo? Muchísima tech, todo tecnología. Esta es la clave de esa brecha, de esa auténtica brecha digital. Y para mí la principal brecha digital va a ser todo lo relacionado con el acceso a Internet. Solventando esos problemas, salvando esta cuestión de red, etcétera, etcétera, sí que podríamos conseguir una auténtica educación híbrida. Bueno, todo esto sin olvidar un aspecto. Toda esta tecnología debe sí o sí permitir la interacción. Interacción tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes, ¿de acuerdo? Que mis estudiantes sean capaces de interactuar entre ellos. Estamos hablando de metodologías activas, de que ese aprendizaje híbrido no sea simplemente unir a 50 alumnos presenciales con 50 alumnos en remoto que se juntan para escucharme a mí como docente, porque para eso, y son palabras textuales de muchos estudiantes actuales, transmiten que prefiero ver un vídeo de YouTube, que lo paro y lo pongo en marcha cuando yo quiero. Esas son las cuestiones. Tenemos que tener en cuenta, y es un tema que ha salido por activa y por pasiva en las diferentes sesiones que tuvimos ayer y sale en todos los simposios que venimos haciendo, y es que estamos hablando de competencias, que tenemos que hacer alumnos competentes. Esa es la auténtica clave, la auténtica finalidad de la educación. Trabajar y educar en el sistema competencial. En sistema competencial que obviamente me va a necesitar o voy a tener que implementar diferentes acciones, diferentes metodologías. Dicho esto, espero haber clarificado más o menos qué es esto del aprendizaje híbrido, y voy a lanzaros una última actividad, para lo cual quiero que volváis a coger esos dispositivos, que ya estáis conectados conmigo. Fijaos, tenéis esta cuestión que yo tengo aquí, ya sabéis que os tenéis que conectar en hellosmart.com, en ese número, 664, venga, que solamente tengo 32 alumnos de antes que teníamos 55, vais ahí activando otra vez los dispositivos. Lo que quiero con esta actividad es lo siguiente. Quiero que penséis en estos sistemas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto e-learning, hemos visto B-learning, blended learning, hemos visto F-learning, ¿no? Flip learning, flips classroom, y hemos visto la H-learning, ¿no? Hybrid learning, la educación inversa. Híbrida. La inversa sería el flip learning. Quiero que penséis en vuestra universidad. ¿Qué modelos de estos 4 que hemos visto aquí podéis poner en práctica pasado mañana? Bueno, podéis poner en práctica, no. Vamos a pensar en un hipotético caso de que no tuviera esos problemas de cuestiones tecnológicas. ¿Qué modelos creéis que utilizaríais más en vuestra universidad? A lo mejor solo uno, a lo mejor 2, a lo mejor los 4, y para eso tenéis aquí una estrellita que vais a desplazar al modelo que vosotros consideréis, que vosotras consideréis que vais a hacer más en vuestra universidad. Yo, para ser equitativo, lo que he hecho es poner uno en cada lado, y lo que voy a hacer ahora es convertir esta actividad para que podáis hacer esa cuestión igual que yo. La voy a hacer en un trabajo colaborativo y os voy a meter a todos en el mismo equipo, venga. Vamos allá. Entonces, venga, vamos moviendo esas estrellitas a ver qué modelos de los que tenemos aquí os gustaría desarrollar en vuestra universidad. Tenéis todas las cuestiones tecnológicas
solucionadas, ¿cuáles veis más apropiados para la universidad? E-learning, solamente lo hago a distancia, con esa tecnología. Blended learning, a veces utilizo la tecnología, a veces no utilizo la tecnología, a distancia o presencial. Flip learning, hago esa educación inversa, les digo a mis estudiantes que vean 4 vídeos de teoría, que se lean 2 artículos publicados y al día siguiente en clase nos ponemos a trabajar con ello. O la educación híbrida, hybrid learning, bueno, o no, y o, porque puede ser, como estamos viendo, que hay gente que está aportando diferentes soluciones. Bueno, pues fijaos, aparentemente estamos viendo que en nuestra universidad queremos o vamos aportando, apostamos muchísimo, fijaos, por el blended learning, más que por el aprendizaje híbrido. Cuestiones a tener en cuenta, yo creo que son cuestiones a tener en cuenta, no solamente a nivel de posibilidades que se puedan hacer, pero estamos viendo esto. Bueno, ahí lo dejo en abierto, voy a dejar solo 20 segundos más, 30 segundos más, podéis elegir varias, porque esto sí que me gusta o me resulta muy interesante para ver ese feedback. Sobre el blended learning, aspecto muy interesante, a veces tecnología, a veces no. Fijaos, sobre el e-learning tenemos solamente 4 estrellas, probablemente a lo mejor lo dejamos ahí un poco en el aire. Y voy a finalizar ya lo que sería esta actividad, ¿de acuerdo? Voy a salir, me voy a quedar con todas estas aportaciones que me vais haciendo. Me queda clarísimo que el modelo de educación combinada, ese blended learning, vais a hacer una apuesta grande por él. Os animo a que exploréis también ese flip learning y todo lo que tiene que ver con esas metodologías activas. Y aunque sea tecnología lo que estáis utilizando, ¿de acuerdo? Voy a salir a terminar esta clase para quedarme con esos apuntes. Aunque sea tecnología todo lo que estáis utilizando, acordaos siempre de la metodología, porque la tecnología sin metodología no es nada. Para terminar, y os voy a poner la opción de que me pongáis dudas, preguntas o cuestiones, os dejo simplemente una imagen de un modelo de un aula universitaria que está trabajando esa educación híbrida. Esa educación híbrida en la cual tenemos la figura del docente, en la cual, obviamente, lo he dicho antes, hay veces en las que también se sigue impartiendo determinadas cuestiones, tenemos alumnos presenciales, en este caso por situación COVID, alumnos que deben mantener determinada distancia entre sí, pero tenemos también alumnos en remoto. Lo más importante es que además en esa educación híbrida, en ese correcto modelo de educación híbrida, es que esto no sea simplemente una clase en la que el docente transmite, en la que es simplemente un emisor. Que se dé el EMIREC en el cual haya por lo menos ese feedback y que se den las metodologías activas en las cuales mis estudiantes hagan uso de todos los recursos que tienen, lo compartan con los elementos y trabajen de forma colaborativa con los estudiantes que están en remoto. Bueno, hasta ahí todo, Martín. Voy a lanzar, si quieres, una actividad para ruegos, para preguntas que puedan surgir. No sé si habrá llegado alguna a través de la plataforma. De hecho, ahora... Sí. Eso es. Precisamente, aquí han llegado, ya empezaron a mandar sus preguntas. Y dice, si el docente no ha adquirido las metodologías activas, no puede hacerlo primero, hay que capacitar a los docentes. Obviamente tenemos que hablar de dos cuestiones que a mí me gusta diferenciar. Me gusta diferenciar entre capacitación docente y competencia digital docente. Y fijaos, yo hablo siempre de capacitación docente cuando hablamos del manejo del cacharro. ¿Cómo se maneja esta pantalla? ¿Cómo se maneja ese ordenador? ¿Cómo se maneja determinado software? ¿Cómo se maneja mi entorno virtual de aprendizaje? Necesitamos realizar esa capacitación docente, pero hay que ir un paso más allá. No solamente es el manejo de la herramienta, de las herramientas en cuestión, ya sean hardware o sean software, sino que además tengo que ser competente digitalmente hablando. Estoy hablando de la competencia digital docente, y esto se refiere a: tengo una pantalla, tengo un software, tengo una webcam, lo voy a utilizar para poner en práctica esas metodologías activas, para poner en práctica el trabajo colaborativo. Lo voy a utilizar para realizar una evaluación formativa que me permita a mis estudiantes pues acceder a unas rúbricas a través de internet, etcétera, etcétera. Con lo cual sí, hay que capacitar al docente y tenemos que ir un paso más allá, a esa competencia digital docente. Muchas gracias. Han llegado muchas preguntas.
pregunta por acá que cómo se llama la herramienta que está usando para favorecer la interacción. Bueno, esta herramienta es de la empresa en la que trabajo yo, de Smart Technologies, y es Smart Learning Suite Online. Si queréis después en el chat, cuando ya esté yo delante del ordenador y demás, pues os pongo la dirección a través de la cual la podéis utilizar, la herramienta software para poder hacer estas cuestiones. Perfecto. Dice, ¿cuál es la herramienta pizarrón electrónico que está utilizando para su ponencia? ¿Cómo se puede adquirir? Pues lo mismo. Como son cuestiones más de empresa y de marca, pues prefiero no tampoco decirlas aquí. Me refiero que lo compartiremos después tranquilamente. Bien. Fijaos, llega una por aquí que me parece muy interesante, Martín. Dice, es muy importante la competencia digital docente, ya que no solo es recibir la formación, hay que ponerlo en práctica. Y efectivamente es eso. Y yo creo que añadiría una cosa más. Y no tener miedo. Porque es uno de los aspectos que más está frenando a los docentes hoy día. Yo cada vez que voy a una escuela, cada vez que voy a una universidad, me encuentro con muchos docentes, con muchas profesoras y profesores que tienen miedo a equivocarse. Y yo les digo, pues equivóquese, no pasa nada, porque si no se equivoca una primera vez, no sé manejar la herramienta, no sé manejar esa aplicación, nunca va a pasar al paso siguiente, que el paso siguiente es ya sé manejar esa herramienta. Con lo cual hay que aprender y muchas veces hay que aprender equivocándose. ¿Alguna otra pregunta que quieras seleccionar? Bueno, pues mira, llega una, esta en cuestión, yo creo que ya sería prácticamente la última, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que usted considera para la evaluación educativa desde la modalidad hybrid learning, de la modalidad de la educación híbrida? Pues fijaos, la principal cuestión es una cuestión metodológica que no tiene que ver con la tecnología. Y la principal cuestión es que no podemos seguir evaluando como veníamos haciéndolo hasta ahora. ¿Por qué? Porque si mi evaluación simplemente consiste en memorizaos este listado de nombres, que mañana os voy a preguntar ese listado de nombres, pues obviamente en un examen que yo puedo realizar en línea o online, pues es muy fácil que, aquí decimos en España, que hagan chuletas, que copien, etcétera, etcétera. Hay que cambiar el concepto de cómo evaluar. Tenemos que evaluar por competencias. Mis alumnos, mis estudiantes tienen que ser competentes. En el modo híbrido, utilizando la tecnología, tengo que utilizar herramientas que permitan colaborar a los estudiantes y que a mí como docente me permitan hacer ese seguimiento de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Que no solamente sea un examen como tal, yo pongo y realizo muchas veces esas evaluaciones, pero son evaluaciones que las hago para que mis estudiantes vean si se han equivocado y que tienen que reforzar en ello, ¿no? Y luego estamos hablando de esos trabajos colaborativos, de esa evaluación por competencias, con lo cual es un cambio de modalidad, más que de cómo evalúo en un sitio, cómo evalúo en otro. Yo creo que aunque no fuese híbrido, aunque fuese solamente presencial, deberíamos también cambiar ese modelo de evaluación.